Comunión. 65-12-12. Predicado el domingo 12 de diciembre de 1965 en el Tabernáculo de Tucson en Tucson, Arizona, 34 minutos, 1, un mensaje conmovedor que el hermano Pearry nos dio hace un momento de la palabra de Dios. Es cierto que limitamos a Dios y a su tiempo, y Él es eterno. No podemos hacer eso. Así que, esta noche nos enfrentamos a algo más, la Santa Cena. Esperé 3 años a que llegara una iglesia a Tucson, pero ya está aquí. Estamos aquí. Así que, damos gracias al Señor. Nos permitió esperar hasta que podamos apreciarla ahora. 2. Ahora, hay algo que quisiera decir justo antes de comenzar la Santa Cena. Creo que hemos visto suficiente en nuestros días como para que realmente debamos entregarnos por completo a Dios. Realmente debemos servir a Dios. Creo que Él nos ha bendecido con la respuesta directa a las Escrituras. Como lo dijo el hermano Pearry hace unos momentos, estamos en ese momento. No estamos ciegos. Vemos que estamos aquí, que hemos llegado. Y también podemos mirar a nuestro alrededor y ver que la mente humana está abandonando a la gente, que no podemos permanecer mucho más tiempo. Estaríamos en un manicomio. El mundo entero estaría en él. Así que estamos en el tiempo del fin. 3. Ahora bien, como el hermano Pearry llegó allí, viendo que estas cosas son ciertas, vean que son ciertas, no son mitos. No son solo algo que imaginamos. Son algo que nos ha sido dado directamente por la palabra de Dios y manifestado públicamente ante nosotros, que sabemos que estamos aquí. No sabemos cuánto tiempo ahora, porque de nuevo volvemos a un reloj, ¿qué hora es? Pero sabemos que estamos en el tiempo. Si el tiempo de Dios, me imagino, alguien dio un pequeño análisis una vez que decía que si Dios lo toleraba según, si Él asignara tiempo, 1000 años es solo un día. Entonces, si un hombre vive 70 años, solo serían unos pocos minutos del tiempo de Dios. Bueno, se dice que son 40 años, eso ni siquiera significaría tiempo, apenas, él podría pestañear. Mira, así de rápido es todo, si se le asigna tiempo, aunque él no tiene tiempo. Así que, él es eterno. Creo que era Sarah allá atrás, o, no, era Joseph quien la otra noche me dijo, hermano Pearry. Papá, ¿cuándo apareció Dios? ¿De dónde vino? Tuvo que tener un principio, ¿no? ¿No tuvo que empezar? Dije, no. Todo lo que tiene principio tiene fin, pero lo que no tuvo principio no tiene fin. Claro, tiene 10 años. Eso fue un trabalenguas para él. ¿Cómo pudo recibir eso, sabiendo que algo nunca tuvo comienzo? No solo para él, sino también para mí. Es una gran dosis para mí. ¿Cómo empezó? 5. Ahora, nos disponemos a observar algo realmente sagrado. Hace unos días me visitaron unos caballeros cristianos muy respetables que nunca habían tenido esto, y él comprendió que tomamos la comunión literalmente. Ellos la interpretan como comunión espiritual. Y en cuanto a la comunión, diría que está bien, porque comunicar es hablar con, y el hermano me dio esta escritura y dijo, hermano Branham, no cree ahora. Ahora, la razón por la que digo esto, está bien, hermano Pearry. La razón por la que digo esto es para que entiendan lo que hacen. Si se embarcan en algo a ciegas, no saben lo que hacen. Ni siquiera pueden tener confianza si no saben lo que hacen. Pero deben entender lo que hacen y por qué lo hacen. Dijo, ahora bien, si tomamos la palabra de Dios, ¿no es a Dios a quien tomamos? Dije, exactamente, Señor, es cierto. Pero leemos aquí que, de hecho, Pablo enseñó a tomar la cena del Señor literalmente. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesús. Cada vez que lo toméis en memoria de mí, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora bien, debemos tomarla. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Entendemos que San Pablo, quien lo ordenó en la iglesia, siendo el profeta del Nuevo Testamento, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos, escribieron, Mateo, Marcos, Lucas, lo que Jesús hizo, como escribas. Pero Pablo puso las cosas en orden. Él era el profeta del Nuevo Testamento. Así como Moisés fue al desierto para recibir la inspiración para escribir los los primeros 5 libros de la Biblia, bueno, Pablo también fue al desierto y recibió inspiración de Dios para poner en orden la iglesia del Nuevo Testamento y tipificarla con el Antiguo. Allí tenían el cordero del sacrificio que Israel guardó como memorial. De hecho, se usó una vez, al salir de Egipto. Pero luego lo mantuvieron como memorial a lo largo de los siglos.
Bueno, si la ley es una sombra de lo que vendría, verás. Ahora bien, creo que la comunión, lo que ahora llamamos comunión, es la cena del Señor. Ahora, solo nos quedan tres órdenes divinos físicos. Uno es la comunión, el lavamiento de pies, el bautismo en agua. Esas son las únicas tres cosas. Esa es la perfección de las tres. Son los únicos tres órdenes que tenemos. Sabemos que ese fue el tema planteado por San Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora bien, si dijéramos que la comunión debería ser solo tomar la palabra, no creo que nadie tenga derecho a tomar la cena del Señor hasta que haya tomado la palabra del Señor en su corazón, porque, les leeré algo en unos momentos y lo verán. Ahora, fíjense. Entonces, ¿por qué? Con la misma base, podríamos justificar absolutamente al ejército de salvación. No creen en ninguna forma de bautismo en agua. Dijeron, no lo necesitamos. Ahora bien, si no necesitamos el bautismo en agua, ¿por qué nos bautizamos? Dijeron, el agua no puede salvarte, la sangre te salva. Estoy de acuerdo. Así es, la sangre te salva, no el agua. Pero debemos tomar el agua como una emoción externa de que se ha realizado una obra de gracia interna. Lo mismo debemos hacer con la comunión. 8. Cuando recibimos al Señor, nuestro sacrificio, como un nacimiento espiritual en nosotros, y su cuerpo, vivimos por Él, por la palabra, también debemos simbolizarlo, porque es un mandamiento. Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pablo dijo, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo, tomen y coman. Hagan esto en memoria de mí. Porque cada vez que tomen este pan, anuncian su muerte hasta que Él venga. Ahora bien, descubrimos que en eso, había gente que venía y griega. Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11, 24, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 1 Corintios 11, 26. Así que, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 27. De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Este querido hermano, un hermano muy querido, vino y dijo, nunca lo tomé, hermano Branham. No entiendo qué es. Dijo, me han enseñado lo contrario. Le dije, pero recuerden, admitamos que San Pablo lo estableció en la iglesia cristiana primitiva. Iban de casa en casa, partían el pan con sencillez de corazón, y demás. Ahora bien, dije, él sí lo puso en la iglesia. En Gálatas 1, 8, él dijo, si un ángel del cielo viene y dice algo diferente, sea anatema. El mismo que los hizo bautizar de nuevo después del bautismo de Juan, para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Hay tres cosas que debemos hacer como símbolos. La cena del Señor, el lavamiento de pies y el bautismo en agua. Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gálatas 1, 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 10 dijo, bueno, ahora, el ejército de salvación parte del punto. El ladrón moribundo, cuando murió, aún no estaba bautizado. Jesús dijo que estaría en el cielo. Esa es exactamente la verdad. Exactamente. Pero, solo reconoció a Jesús allí mismo, en el momento de su muerte. Esa fue su única oportunidad. Era un ladrón, estaba ausente, fuera. Y en cuanto vio esa vida, la reconoció. Señor, acuérdate de mí. Y Jesús, esa era la verdad. Pero para ti y para mí, que sabemos que debemos bautizarnos y nos negamos a hacerlo, entonces eso será entre tú y Dios. Lo mismo ocurre con la comunión. Ahora bien, cuando tomamos la comunión, no se trata solo de decir, voy a subir aquí a comer pan, y creo que soy cristiano. Pero, si te fijaste, la Biblia dice,
El que come o bebe indignamente será culpable de la sangre y del cuerpo del Señor. Tienes que vivir una vida ante el pueblo, que, y ante Dios y el pueblo, demuestre tu sinceridad. Lucas 23, 42 y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 1 Corintios 11, 27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 11. Un momento más. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, cuando el sacrificio se convertía en estatuto o ordenanza, y también lo es el bautismo en agua, el lavamiento de pies, la Santa Cena. Bienaventurado el que practica todas sus ordenanzas, guarda todos sus estatutos y mandamientos, para tener derecho a entrar en el árbol de la vida. Ahora bien, observen esto, que en aquella primera, cuando era ordenanza de Dios traer un sacrificio a la iglesia, al templo y al altar, y ofrecer la ofrenda por los pecados, el sacrificio de un cordero, bueno, me imagino a un hermano judío pasando por el camino, consciente de su culpa, y yendo al altar, o trayendo su buey gordo, un novillo, o lo que tuviera, un carnero, un cordero, algo. Lo había traído con la mayor sinceridad posible. Subió allí, cumpliendo la ordenanza de Dios con la mayor sinceridad posible. Luego impuso sus manos sobre él, confesando sus pecados, y el sacerdote colocó sus pecados, sobre el cordero, y éste fue degollado, y murió por él. Mientras yacía allí, el corderito, pataleando y sangrando, con las manos llenas de sangre, y ésta lo cubría, el corderito balando, agonizante, se dio cuenta de que había pecado y que algo tenía que morir en su lugar. Por lo tanto, ofrecía la muerte de este cordero por su muerte. El cordero murió en su lugar. Entonces el hombre lo hizo con sinceridad, con lo más profundo de su corazón. 2 Reyes 17, 37 Y los estatutos y los decretos y la ley y los mandamientos que él os escribió, cuidaréis de ponerlos por obra perpetuamente. Y no temeréis a dioses ajenos. 12 Finalmente, se repitió una y otra vez, hasta que finalmente se convirtió en una tradición. El mandamiento de Dios se convirtió en una tradición para el pueblo. Y entonces, él bajó. Bueno, veamos, este es fulano hoy, quizás mejor baje. Sí, mejor ofrezco un novillo. Bajó. Bueno, señor, aquí está mi novillo. Mira, no hay sinceridad en ello, no hay entendimiento. Ahora bien, no queremos comulgar así. Es lo mismo que venir a la mesa del Señor. Isaías 35, Isaías 60, retiro lo dicho. Creo que es en Isaías 28 donde encontramos esto. Estoy bastante seguro de que es el capítulo correcto. Dijo, mandato tras mandato, línea tras línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Aférrate a lo bueno. Con labios tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Y esto es el resto. Dijo, todas las tablas del Señor están llenas de vómito. ¿A quién puedo enseñar doctrina? ¿A quién puedo hacer entender? Creo que era el pasaje correcto, Isaías 28. ¿A quién puedo hacer entender doctrina? Vean, las tablas. Isaías 28, 8 Porque todas las mesas están llenas de vómito y de suciedad, hasta no haber lugar limpio. Isaías 28, 9 ¿A quién se le enseñará ciencia, y a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados de la leche, a los arrancados de los pechos? Isaías 28, 10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Isaías 28, 11 Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28, 12 A los cuales dijo, este es el reposo. Daréis reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Pero no quisieron escuchar. Isaías 28, 13 Mas la palabra de Jehová les fue mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras línea, línea sobre línea, un poquito allí, y otro poquito allá, para que andando, cayeran de espaldas, y fuesen quebrantados, y enlazados, y presos. 13 Ahora, descubrimos hoy que esta gran celebración que nos proponemos celebrar esta noche en conmemoración de su muerte, y de su cuerpo, que creemos que comemos a diario, o que simplemente recibimos a través de comer, como nuestro hermano nos predicó, tomando la palabra de Dios, lo creemos con todo nuestro corazón. Lo vemos manifestado, lo vemos dado, lo vemos vindicado, lo sentimos en nuestras vidas. Y debemos llegar a esto con una profunda conciencia de lo que estamos haciendo, no solo porque sea una orden. Vas a una iglesia, y muchas veces sacan una galleta vieja o algo así, lo parten, y pan ligero o algo similar.
Y la gente que fuma, bebe, todo lo demás, por ser miembros de la iglesia, viene y participa de la cena del Señor. Pues eso es inmundicia ante Dios. 14 Incluso el sacrificio, dijo. Tus días santos y tu sacrificio me han herido la nariz. Sin embargo, él les ordenó que hicieran ese sacrificio. Pero la forma en que lo trataron, se convirtió en un hedor para su nariz, para sus fosas nasales, el mismo sacrificio que él ordenó. Así es como tomamos la palabra de Dios. Demasiados cristianos hoy en día, los llamados, hacen eso. Nos ponemos de pie y enseñamos esta palabra, y decimos, Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y siempre, y enseñamos las cosas que Él nos prometió que honraría, y decimos, bueno, eso fue por otra cosa. Nuestra adoración solemne se ha convertido en un hedor para Él. Él no la recibirá, de ninguna manera. Esa es la razón, por nuestras costumbres tradicionales. Amós 5, 21. Aborrezco vuestras solemnidades, y no me agradarán vuestras asambleas. No se toma la cena del Señor por tradición. Se toma porque es el amor de Dios en el corazón, al guardar los mandamientos de Dios. Por eso se toma. Así que, si no se toma con sinceridad, simplemente porque es una tradición. Bueno, nuestra iglesia celebra la comunión una vez al domingo, o una vez al mes, o 2 veces al año, y uno va y dice, bueno, es mi momento, y luego toma la comunión, es una ofensa para Dios. Es solo una tradición. Como con todo, hay que ser sincero. Dios quiere lo más profundo de tu corazón. Recuerda, el mismo Dios que te trajo a la tierra es a quien sirves. Haces esto porque Él lo dijo, porque es su orden. Entonces queremos llegar a la profundidad de la sinceridad, sabiendo que por la gracia de Dios hemos sido salvos. Y lo amamos y sentimos su presencia, y vemos cómo cambia nuestras vidas. Todo nuestro ser cambia. Somos personas diferentes. Ya no vivimos como antes. Ya no pensamos como antes. 16 Como en el libro aquí, en ese lugar, hablábamos de que los 2 libros son uno solo, el libro de la vida. El primer libro de la vida que surgió fue cuando naciste. Ese fue tu nacimiento natural. Pero entonces, en un momento, allá en lo profundo, había una pequeña pizca de vida, como les expliqué a algunas de las hermanas jóvenes de la casa esta tarde. Hay una pequeña pizca de vida ahí que te preguntas, ¿de dónde salió? ¿Y qué? Estas cosas extrañas. Decía esto, tomándolo como propio, como si fueras a decir, William Branham. Bueno, hace 40 años, el William Branham de esta noche no es el mismo. Y alguien allá atrás diría, era un completo sinvergüenza, porque nací de Charles y ella Branham. En mi naturaleza, yo era un pecador. Vine al mundo siendo un mentiroso, y todos los hábitos del mundo estaban bien arraigados en mí. Pero en el fondo también había otra naturaleza presente, predestinada. Estaba ahí por Dios. En este mismo cuerpo, 2 naturalezas. Bueno, solo cuidé de una. Al crecer, de bebé, le decía, papá. De repente, me convertí en un mentiroso, en todo lo demás que es pecador, porque así crecí. Pero ahí dentro había una pequeña partícula de vida todo el tiempo. 17 Recuerdo, de pequeño, espero no retenerte demasiado. Pero sabiendo, que me sentaba en la orilla del arroyo, y me sentaba allí a mirar alrededor por la noche. Papá y mamá, ya se habían ido a descansar. Y en aquellos tiempos, eran pecadores. No había cristianismo en absoluto en nuestros hogares. Y, la bebida, las fiestas, y la cháchara, me daba asco. Cogía mi linterna y a mi perro y me iba al bosque a pasar la noche. En invierno cazaba hasta que terminaba la fiesta, quizás hasta que amanecía. Al volver a casa, que no había terminado, me tumbaba encima de un cobertizo a dormir, esperando a que amaneciera. Entonces pensaba en cómo en aquellos tiempos, estando allí en verano, cogía mis palos y los dejaba allí como cortavientos, donde si llovía, me tumbaba allí con los palos clavados en el agua, pescando, con mi viejo perro mapache tumbado allí. Diría, mira. ¿Sabes? El invierno pasado acampé aquí una noche. Hice una fogata aquí mismo mientras esperaba a mi perro viejo que se fuera al árbol, y la hice aquí. Estaba congelada hasta 13 centímetros de profundidad. Pero, Florecita, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Quién te plantó aquí? ¿Y de qué invernadero te sacaron? ¿O qué? ¿De dónde vienes? Mira, esa florecita, diría. Pues estaba congelada y todo, y encendí una fogata aquí arriba. Además del elemento congelador, había un elemento calefactor aquí, sobre un tronco viejo y grande donde quemé aquí. Y sin embargo, aquí estás, viva. ¿De dónde vienes? ¿Qué era?
Había otro William Branham. Un pequeño rayo de vida eterna allí, proveniente de los genes de Dios, de la palabra de Dios depositada allí. Todos ustedes pueden pensar en cosas similares. Estaba obrando. Entonces miraba hacia los árboles y pensaba, hoja, te vi caer el año pasado, ¿y qué eres ahí atrás? ¿De dónde viniste? ¿Qué te trajo aquí? Era esa vida eterna obrando en el cuerpo. Un día, mientras caminaba, esa voz me decía, nunca fumes ni bebas, y demás, y los jóvenes y yo nos hicimos mayores. Algo se movía. Pero, de repente, levanté la vista y dije, no soy el hijo de Charles y ella Branham. Hay algo que me llama. Como mi pequeña Ávila. No soy un pollito. Hay algo allá arriba, en alguna parte. Oh, gran Jehová, quien quiera que seas, ábreme. Quiero volver a casa. Hay algo dentro de mí que me llama. Entonces nací de nuevo. Esa pequeña vida yacía allí. La vida del agua fue derramada sobre ella, y entonces comenzó a crecer. Ahora esa vieja vida fue perdonada, puesta en el mar del olvido de Dios, para que nunca más se me recuerde en mi contra. Ahora estamos justificados, como si nunca hubiéramos pecado, ante la presencia de Dios. 19 Entonces, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, debemos hacerlo con reverencia, amor y respeto, pensando, miren dónde estaríamos si no hubiera sido por Él. Miren dónde estaríamos, por lo tanto, Pablo, creo, al decir esto. Por lo tanto, cuando se reúnan a comer, esperen unos minutos, oren, revísense. Y si saben que un hermano está ahí, a punto de hacer algo malo, oren también por él. Esperen unos minutos, el otro, esperen un momento, oren. Si hay algún resentimiento entre ustedes, no lo hagan. No lo hagan. Primero arreglen eso. Primero, arreglen eso, porque queremos venir aquí lo más puros posible, con nuestros pensamientos el uno por el otro, hacia Dios y entre nosotros, y luego nos reunimos en comunión alrededor de la mesa del Señor. 1 Corintios 11, 33 Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. 20 Y hacemos esto porque le damos gracias unos a otros, comiendo el pan y bebiendo el vino juntos, como su sangre y su carne. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes, eso dice la Biblia. Si no lo hacen, no hay vida. Entonces, más o menos, demuestran que les da vergüenza identificarse como cristianos debido a la vida que llevan. Y entonces este es el verdadero punto de inflexión. Si no lo hacen, no tienen vida. Si lo hacen indignamente, son culpables del cuerpo del Señor. Juan 6, 53 Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 21 Lo mismo ocurre con el bautismo en agua. Si decimos, creemos en Jesucristo, Él nos salvó del pecado y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, pues, lo deshonramos. Hacemos lo incorrecto, y tendremos que pagar por ello. Además, al hacer eso, intentamos profesar una cosa y hacer otra. Ese es nuestro problema hoy. Lo que creo, lo que digo, yo y la iglesia a la que el Señor Dios me ha permitido hablar en estas últimas horas, es que creemos que estamos en el tiempo final. Creemos que Dios nos ha dado un mensaje. Ha sido ordenado por Dios, ha sido probado por Dios, ha sido mostrado por Dios. Ahora, debemos acercarnos a Él con reverencia, con amor, y con pureza de corazón, mente y alma. 22 Ya saben, pronto llegará la hora en que, entre nosotros, el Espíritu Santo hablará como lo hizo en Ananías y Zafira. Esa hora está llegando. Y estamos, ahora, recuerden que Dios morará entre su pueblo. Eso es lo que Él quiere hacer ahora. Podemos recibir el mensaje como si dijera, si yo fuera joven y buscara esposa, y la encontrara, diría, es perfecta. Es cristiana. Es una dama. Es todo esto, tengo confianza. No importa cuánta confianza tenga, cuánto piense que es buena, tengo que recibirla, ella tiene que recibirme, sobre estos votos. Bueno, es lo mismo que encontramos en el mensaje. Vemos que es correcto. Vemos que Dios lo reivindica. Es perfectamente correcto. Año tras año, continúa siendo correcto, continúa siendo correcto. Todo lo que dice sucede exactamente como Él lo dijo. Sabemos que es correcto, pero no lo hagan desde una perspectiva intelectual. Si lo hacen, tendrán una religión de segunda mano. No queremos una religión de segunda mano, algo que alguien más haya experimentado y de cuyo testimonio nos nutrimos.
23. Como, creo que fue Jesús quien le dijo a Pilato, algo, una palabra que estaba pensando, dijo ahí, hace unos momentos. ¿Quién te dijo eso, o te fue revelado? ¿Cómo supiste estas cosas? En otras palabras, no sé exactamente cuál es la palabra ahora. Hace mucho que no la leí, pero, ¿cómo notástelo? ¿Quién te reveló esto? Se trataba de que él era el Hijo de Dios. ¿Quién te lo reveló? ¿Te lo dijo alguien? O, como dijo Jesús, ¿es mi Padre Celestial quien te lo reveló? ¿Cómo lo aprendiste? ¿De segunda mano? ¿No es una revelación perfecta de Dios? ¿Es esta comunión solo algo a lo que voy, una orden, y digo, bueno, los demás tomen esto, yo también? Es una revelación de que soy parte de Él y soy parte de ti, y te amo y lo amo a Él, y estamos tomando esto juntos como un símbolo de nuestro amor a Dios y nuestro amor y comunión unos con otros. 24. Ahora, quiero leer un poco de las Escrituras. Y luego, supongo, como el hermano Pearry desee hoy, me gustaría que lo leyeran conmigo, si tienen su Biblia. 1 Corintios, capítulo 11, comenzando con el versículo 23. Y también, en nuestro tabernáculo, siempre hemos observado esto y el lavatorio de pies, siempre, porque van de la mano. Creo que el hermano anunció que el miércoles por la noche, debido a la multitud y a que no hay suficiente espacio para que la gente entre para el lavatorio de pies, lo celebrarán el miércoles por la noche. 25. Ahora, versículo 23 del capítulo 11 de 1 Corintios, escuchen a Pablo. Recuerden y tengan presente Gálatas 1, 8. Si nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, del que él había predicado, sea anatema. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora, detengámonos aquí. Pero tomar el cuerpo del Señor Jesucristo en esta comunión no significa que esa comunión sea el cuerpo literal de Cristo. Eso es católico. No creo que sea correcto. Creo que es solo una ordenanza que Dios hizo con nosotros. No es el cuerpo mismo. En realidad, es un pequeño trozo de pan coser. Es solo una ordenanza. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 26. Tampoco creo que el bautismo de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en agua perdone tus pecados. No creo que tú, creo que podrías estar bautizado todo el día. Ahora, sé que quizás haya gente sentada aquí que viene de la Iglesia Apostólica, quiero decir, o de la Iglesia Pentecostal Unida, que enseña eso. Pero, verás, no creo que el agua perdone los pecados. O, si lo fuera, entonces Jesús murió en vano. Creo que es solo una ordenanza de Dios, para mostrar que has sido perdonado. Pero ser bautizado para la regeneración, no lo creo. No creo que el agua perdone los pecados. Tampoco creo que este pan y este vino tengan algo que ver contigo, solo guardar una ordenanza que Dios ha ordenado que hagamos, así es. Creo que el bautismo en agua es lo mismo. Creo que nos urge hacerlo, pues Él lo hizo todo para nuestro ejemplo. Y lo hizo para nuestro ejemplo, y también nos lavó los pies para nuestro ejemplo. 27. Ahora, de la misma manera también, versículo 25. De la misma manera tomó la copa, y después de cenar, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Porque todas las veces, recordad, ahora, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Él venga, véase, de modo que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Permítanme detenerme un momento. La razón por la que dijo esto, observen en otro versículo aquí, en otro capítulo, que dijo, entiendo que cuando se reúnen, comen, incluso se emborrachan en la mesa del Señor. Lo malinterpretaron, simplemente se dieron un festín. Tal como lo hace la gente hoy, simplemente vivan cualquier tipo de vida y tómenla. Él dijo, tienen casas donde comer, pero esta es una ordenanza que debemos guardar. Ahora bien, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa.
porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 1 Corintios 11, 26. Así que, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 27. De manera que, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué eres? Eres cristiano. Vives ante todos como cristiano. Y si tomas eso y no vives como cristiano, no estás discerniendo el cuerpo del Señor. Estás poniendo tropiezo en el camino de alguien más, al ver que intentas hacer eso y luego no vives como se supone que debes vivir. No estás discerniendo el cuerpo del Señor. Ahora, observa cuál es la maldición. Por esta razón, muchos están débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. La traducción correcta de esa palabra, hermano Pearry, es muertos. Mira, muchos están muertos. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Pero al ser juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mira, nadie se apegue al mundo. Por lo tanto, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, esperen unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en casa, para que no os reunáis para condenación. Y lo demás lo arreglaré cuando llegue. 1 Corintios 11, 30. Por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 11, 31. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 1 Corintios 11, 32. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11, 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. 1 Corintios 11, 34. Y si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para condenación. Y lo demás lo arreglaré cuando llegue. 29. Ahora, en otras palabras, no lo tomen simplemente como dije hace un rato, sobre el sacrificio de los judíos, fue maravilloso, fue dado por Dios. Pero llegó a un punto en que no lo hicieron con sinceridad, reverencia y orden. Entonces se convirtió en un hedor para él. Ahora bien, al venir a participar de la cena del Señor, debemos venir con conocimiento de causa. Al igual que cuando entran al agua para ser bautizados en el nombre de Jesucristo, saben lo que hacen. Están transmitiendo a la iglesia lo que Dios ha puesto en ustedes, a Cristo. Cuando aceptamos esto, le mostramos a la iglesia que creo en cada palabra de Dios. Creo que Él es el pan de vida que vino del cielo. Creo que cada palabra que Él dice es la verdad, y la vivo según mi leal saber y entender, siendo Dios mi juez. Por lo tanto, ante mis hermanos y hermanas, no juro, no maldigo, no hago estas cosas, porque amo al Señor. Y el Señor lo sabe y me da testimonio. Por lo tanto, ante ustedes, tomo la porción de su cuerpo para saber que no estoy condenado con el mundo. Ahí lo tienen. Entonces es una bendición. Amós 5, 21. Aborrezco vuestras solemnidades, y no me agradarán vuestras asambleas. 30. Y recuerden, podría dar muchos testimonios sobre esto, donde lo he explicado en la habitación de un enfermo, y los he visto sanar. Recuerden, cuando Israel tomó este tipo, habían viajado 40 años por el desierto y sus ropas nunca se desgastaron. Y salieron sin un solo débil entre ellos, con 2 millones de personas, como un tipo de esto. Bueno, ¿qué hará el antitipo? Si el cuerpo de un animal de sacrificio hizo eso por ellos, ¿qué haría el cuerpo de Jesucristo, Emmanuel, por nosotros? Seamos simplemente reverentes al venir. Seamos tan reverentes como sepamos hacerlo.